Bueno, bienvenidos a todos. Ahora, mientras todos están conectando, soy Mariano Barbieri, coordinador del Centro de Industria X de la UIA. Hoy nos encontramos para empezar el módulo de IA de inteligencia artificial de este curso de fortalecimiento industrial, tema súper clave hoy en día, está en boga por todos lados. Y nos acompaña Gabriel Calabria, gerente de consultoría de transformación digital industrial, y Mariano Finoquieto, consultor de plataformas IoT e inteligencia artificial para que nos den su perspectiva en este tema, que es clave para todo tipo de industrias y para todo tipo de servicios que estén dando. Así que, Gabriel, les doy la palabra. Y les recuerdo que pueden hacer sus preguntas por el botón de Q&A para que podamos interactuar con los speakers de hoy en este tema que es clave. Buenísimo, Mariano, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por sumarse. Voy a estar compartiendo mi pantalla. Ahí entiendo que ya se está viendo. Cualquier cosa, Mariano Sí, me... estamos viendo tu ¿Da? pantalla, Gaby. Sí, sí. Perfecto, gracias. Bien, bueno, entonces, primero que nada, bueno, volvemos a introducir. Hoy vamos a estar hablando con todos ustedes sobre lo que para nosotros son los fundamentos básicos de la inteligencia artificial, pero fundamentalmente dándole una orientación hacia lo que es la inteligencia artificial industrial, que es una rama en sí misma, que básicamente lo que viene a ver es cómo aplicar todas las herramientas de inteligencia artificial que están hoy en día tan en uso y todas las que se han venido usando ya desde hace muchos años también en el ámbito industrial. Eh, para eso eh, entendemos que la audiencia que tenemos es una audiencia diversa, tenemos desde microemprendedores o solopreneurs, personas que son su propia empresa, hasta grandes empresas, pero también tenemos un gran foco de muchas pymes que nos acompañan. Y dentro de las diferentes gamas de empresas también tenemos diferentes roles, desde roles de operación hasta dueños y directores, y en una gran gama de áreas e industrias. Por lo tanto, bueno, vamos a tratar de alguna forma abarcar todo y poder que todos escuchen el mensaje y todos se lleven algo de esta conversación sin ponerlos específicos en ninguna industria específica Buenas, en Gaby, particular. ¿Sí? acá Sí, Mariano. dale, Marco. Buenas, ¿cómo andan todos? Voy a estar acotando a lo largo de la presentación, así que Gaby Dale. la va a ir llevando. No, está Sí, buenísimo esto de las distintas funciones, porque es súper importante que todos se involucren en el uso de la inteligencia artificial, porque los que conocen los procesos, la demanda, eh, todos los detalles de la operación, nada, puede venir de cualquier área, no solamente el departamento IT, ¿no? Por ahí uno dice, no, bueno, esta charla es solamente para los que están haciendo desarrollos, para los que están trabajando en tecnología y no, y esto en realidad puede venir de cualquier departamento, de cualquier área, así que esto es súper importante, involucrar a todos los que podamos en esta ola de la IA. Te la buenísimo, dejo ahí. gracias ahí por complementar. Y sí, básicamente vamos a ir tocando ese tema durante toda la charla. Eh, Primero queríamos entender y estar alineados con quienes entendemos que nos están escuchando. Y ahora sí, nos íbamos a presentar formalmente. Así que, bueno, nada, yo soy Gabriel Calavia, trabajo en Accenture como consultor en el área de transformación digital industrial. Y bueno, Marian, si querés, ya que vos ya te presentaste, pero si querés comentar algo más de vos, sentite libre y ya después pasamos a la... Dale, yo estoy en lo que es productos inteligentes conectados. Ahora estamos, bueno, renombrando las áreas, pero básicamente es Internet de las Cosas y bueno, cómo poder eh, conectar lo que nos rodea a Internet, sacar datos y usarlos. Buenísimo. Entonces,
ya pasando al contenido y qué es lo que vamos a estar haciendo junto a ustedes y lo que les vamos a estar mostrando, primero vamos a ir a revisar un poco el contexto de cómo está la adopción de la inteligencia artificial hoy en día y específicamente en la industria. Y después nos vamos a ir metiendo un poco en los fundamentos y cuando nos metemos en los fundamentos no nos vamos a poner técnicos ni nada que pueda asustar a nadie, pero sí creemos que justamente para alinear todos estos niveles dentro de la organización que son clave para que la adopción de la inteligencia artificial tenga éxito y libere todo su potencial, algunos detalles de cómo se compone, qué tipos de inteligencia artificial hay y demás, son importantes conversar, porque si no al final, hoy es tan fácil acceder a la inteligencia artificial, es tan fácil tener un chat, es tan fácil consumir tokens de inteligencia artificial, que a veces está bueno tener un concepto de realmente para dónde queremos guiar a esa inteligencia artificial y así poder consumir los recursos en términos de tokens de la IA y en términos de tiempo nuestro y nuestro equipo de la forma adecuada, y para eso es importante entender un poco. Vamos a hacer un concepto en general de los tipos de aplicaciones que hay industriales ya apalancadas por la IA, y al final vamos a mostrarles cómo construimos dos casos súper aplicables a cualquier tipo de industria. Uno es para planificación, está un poco orientado a planificación de mantenimiento, pero puede ser planificación de producción también, es muy amplio el caso, y como hicimos una herramienta para planificación de órdenes de trabajo, y también otra herramienta que te ayuda a predecir el valor de una variable en función de otras variables que están disponibles y así poder prevenir fallas o prevenir ciertos estados de producción que afecten a la eficiencia de nuestras plantas industriales. Eso lo vamos a estar mostrándoles cómo lo construimos para que ustedes se lo lleven y también vean que es algo que ustedes también pueden construir en caso que aún no lo hayan hecho. Entonces, para sentar un poco las bases, esto viene de una encuesta que han hecho diferentes industrias argentinas con la UIA misma. Sabemos que una de cada 3 empresas en la Argentina ya está trabajando en la IA y 8 de cada 10 planean trabajar más en IA durante los próximos 5 años. De ahí que es muy importante que todos nosotros que estamos involucrados con la industria nos sigamos capacitando, compartamos estos espacios, compartamos experiencias entre nosotros para poder explotarla al máximo. Y algo que venimos tratando de decir y vamos a seguir diciendo, que es una cuestión de probar y testear la inteligencia artificial. Digamos. Ya se viene diciendo desde que todo esto arrancó que cuanto antes empecemos y antes empecemos a probar, es mucho mejor que alguien nos venga a contar cuál es el mejor modelo o cuál tiene mejor rendimiento, sino que poner las manos a la obra y empezar a trabajar es nuestra recomendación fundamental y es lo que queremos incentivarlos hoy. Y fundamentalmente cada vez los costos de la inteligencia artificial están reduciendo más y las proyecciones son que van a seguir reduciéndose y por eso ya no se le puede esquivar. Y otra cosa que llama un poco la atención y creo que tiene un poco que ver con esta falta de prueba y de experimentación es que en esta encuesta también sale que el 70% de las personas que respondieron todavía no tienen muy claro para qué les puede servir en sus industrias, cuáles son los casos de uso y cómo pueden llegar a liberar el valor. Entonces, esperamos que al final de la conversación se puedan llevar estos casos prácticos con los que ya empiecen a liberar valor atrapado en sus industrias. David, Acá, una por cosita favor, interesante de lo que mostrabas antes es que hay otras encuestas de otros países que muestran que la tasa de inversión en inteligencia artificial es un poquito más alta. Acá en Argentina está 1 de 3, en otros países, por ejemplo, Brasil, México, está más cerca de la mitad. Pero
el desafío de aplicar con criterio, es decir, ¿para qué la invierto? Sigue siendo aún bastante confuso y el 70% de las empresas, aun cuando ya están invirtiendo en otros países más, todavía no saben bien para qué la están invirtiendo. Eh, Así que es un desafío que todos tenemos, todo tamaño de las empresas, en todos los lugares del mundo, y es creo la primera pregunta o la primera barrera a la hora de empezar con esto, es decir, bueno, está bien, pongo plata en esto, bueno, ¿qué voy a lograr? Eso que es corto plazo, largo plazo, cuánto me voy a ahorrar, pero bueno, es un poco también lo que vamos a ir viendo en los próximos slides. Buenísimo. Sí, con eso, con lo que comentaba Mariano, un poco también sigue ya metiéndonos un poco más en el detalle, todavía siendo un poco más descriptivo, pero lo que queremos decir es, hoy tenemos básicamente las organizaciones están trabajando desde abajo hacia arriba, donde cada persona está explorando los sistemas de IA y haciendo algunos experimentos. Y ya con eso, algunas actividades en- eh, independientemente o aisladas empiezan a moverse y empiezan a ser más productivas y más eficientes. Como vemos acá, hoy tenemos la capacidad de convertir una idea en un prototipo muchísimo más rápido que antes, podemos generar informes y procedimientos de una manera masiva y rapidísima respecto a lo que podíamos hacer antes de cualquier modelo de IA. Desarrollar automatismos está mucho más al alcance de la mano, pero todavía la transformación real de la organización es eso que ese 70% no está viendo, y es un poco porque todavía todas las pruebas y todo lo que se viene haciendo es aislado y todavía no está 100% alineado across toda la organización. Entonces, esto es algo es interesante verlo. Eh, Nosotros creemos que es bueno estar, como la mayoría de las organizaciones están haciendo, que trabajan desde abajo hacia arriba, pero también desde arriba hacia abajo. Hay casos que está perfecto trabajarlos individualmente, aunque el de al lado lo esté haciendo también y se repitan ciertos casos y se repitan ciertos esfuerzos en este camino de experimentar y que cada uno se arme sus propias herramientas. Está perfecto que así sea, pero también está bueno tener el concepto de que para algunas soluciones específicas que no me impactan solo a mí como en mi productividad personal, sino que impactan al resto de las personas que están cerca mío y a un equipo mucho más grande. Para todas esas soluciones a veces está bueno alinearse con la dirección y intentar empujar para el mismo lado para que los esfuerzos sean más válidos y liberen este valor que decimos que todavía no se está viendo. En línea con este mensaje, algo que también queríamos ver o comentar, que es algo que nosotros vemos en nuestro día a día, cuando nosotros trabajamos con sistemas de inteligencia artificial, en lo que ahora vamos a ver que le llamamos inteligencia artificial tradicional, cuando veamos un poco el mapa de la IA, esta inteligencia artificial tradicional, todo lo que es Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, en general, eh, requería sí o sí que tuviéramos tres roles en nuestros equipos, tres tipos de personas o tres equipos trabajando en conjunto. Por un lado, siempre teníamos que tener a un experto del proceso que venía a ser el dueño del problema, la persona funcional que tenía el proceso que tenía que resolver lo tangible día a día. Por otro lado, teníamos todos los desarrolladores de tecnología, todos los que estaban codeando las diferentes plataformas. Y como una tercer pata venían data scientists y personas que eran expertas en datos. Y entre esos tres roles o entre esos tres equipos lográbamos hacer que cualquier solución que tuviera datos, IA o tecnología era la única manera de que algo suceda. Aunque sea un prototipo pequeño, siempre había que hacer toda esa coordinación, usar presupuesto en que eso suceda, y eso hacía que las ideas estén muchísimo más lejos
de cualquier cosa tangible, de cualquier prototipo y de cualquier sistema real. Hoy en día eso se está moviendo totalmente y lo que vemos con la inteligencia artificial es que ese experto del proceso hoy empieza a abarcar mucho más y empieza hasta cierto punto tomar parte de esos roles de tecnología y datos. No significa que los esté reemplazando totalmente. Vamos a ver que para muchas aplicaciones se necesita todavía, por eso seguimos acá viendo cuando hablamos de calidad, de despliegue, de herramientas para toda la organización, sin duda sigue siendo muy importante esta conjunción de los tres equipos, pero es una realidad que no se puede no ver, que simplemente los que eran expertos en procesos, expertos en el negocio, hoy logran hacerse soluciones de software de uso individual, las logran hacer por sí solos, solo con el uso de una IA, y para soluciones más complejas logran hacer prototipos funcionales mucho más rápido. Entonces, estos prototipos hacen que podamos presentar nuestras ideas de una forma mucho más clara y haya más chances de éxito y que algunas de esas ideas lleguen a ser desarrolladas y desplegadas en la organización. Lo que tiene también es que hay un montón de gente haciendo lo mismo, que es un poco lo que hablábamos antes, y ahí entonces en algún punto es interesante entender cuáles son para dónde busca la organización y el liderazgo de la organización ir para siempre que se pueda estar alineados. Entendiendo eso, lo que queríamos empezar poniéndonos un poquito más, lo más técnico que nos vamos a llegar a poner, creo que es entender qué hay detrás de cuando decimos IA. Hoy en día, cuando decimos IA, en general, todo el mundo piensa en un chat, piensa en ChatGPT, piensa en Claude y en todas estas herramientas que la mayoría seguramente ya ha escuchado hablar o ha ido probando. Pero es importante, como les decíamos al principio, que incluso aunque sea a través de esos chats, de esas herramientas, a veces sepamos lo que nosotros queremos construir y el objetivo que tengamos, en realidad, qué es lo que va a tener detrás para poder guiar a ese chat y a esa inteligencia artificial de una mejor forma. Entonces, Sí, quizás, Gaby, quizás las primeras experiencias que tenemos con la IA es un reemplazo de Google, ¿no? Y muchos se quedan ahí, simplemente decir, bueno, lo que antes hacía en Google, que era buscar algo, buscar un dato, confirmar, no sé, algún detalle, algún equipo, bajarme, no sé, un datasheet, cualquier cosa, era ir a Google. Hoy en día recurren a ChatGPT, pero terminan haciendo lo mismo que hacían en Google. Y la realidad es que hay mucho más para hacer que simplemente reemplazar Google. Y la idea un poco lo que va a prestar Gaby ahora es eso, es como abrir todas las ramas, todas las posibilidades que tiene la IA y después hacer zoom en algunas como para entender un poquito más qué más podemos hacer con esto, con esta herramienta. sí, creo que esa comparación con Google y cuando al principio, y bueno, probablemente todavía muchas personas lo hagan, eh, se usaba ChatGPT solo como un buscador. Creo que es uno de los ejemplos que puede llegar a aplicar en esto de no estar usando de forma eficiente o no estar usando en el momento correcto la herramienta correcta. Y estamos solo hablando de ChatGPT y Google. Imaginémonos ahora que hay tantas otras herramientas y tantas posibilidades más, cómo tenemos que ser mucho más selectivos eh, para al final no consumir nuestro tiempo y no consumir de nuevo los recursos de la inteligencia artificial que al final terminan siendo finitos y bueno, probablemente muchos lo estén viviendo cuando experimentan y se les terminan los tokens y demás. Bueno, uno empieza a ver que está bueno si uno puede ir por el camino correcto ya desde la primera vez.
Entonces, Cuando se terminan los tokens, te das cuenta lo dependiente que sos. No es como que se te corta la luz. exactamente. Eh, Entonces, lo que queríamos plantearles es esto, tenemos la inteligencia artificial, acá hay mucho más detalle para hablar, si son redes neuronales, no redes neuronales, eh, muchísimos detalles técnicos que no los vamos a entrar hoy. Lo único que vamos a decir es, tenemos inteligencia artificial, tenemos la inteligencia artificial tradicional, que era la que se usaba antes de que aparezca ChatGPT. Esa inteligencia artificial nos permitía hacer ciertas cosas que eran fundamentalmente a grandes rasgos a través de Machine Learning y a través de Computer Vision, que lo que nos permitían a los modelos de Machine Learning hacer predicciones de valores en el futuro, de variables, cómo iban a evolucionar en el futuro, en función de la historia que tenían, detectar anomalías en ciertas variables y en función de eso hacer recomendaciones u optimizar procesos. Entonces hay toda una hay librerías de modelos y un montón de desarrollo ya hecho en el mundo del Machine Learning para la predicción, la clasificación y la detección de anomalías, que tiene muchísimo desarrollo y eso se sigue usando hoy, al margen de que de este lado derecho tengamos un montón de cosas nuevas. Entonces es importante saber que eso sigue existiendo. Todo lo que se hizo para Computer Vision y para detección, para modelos que ayudan a clasificar imágenes o a detectar objetos dentro de una imagen, todos esos modelos también se siguen usando. La IA generativa es muy buena también para esos casos, pero en el fondo, cuando hablamos de eficiencia y uso correcto en cada momento para cada aplicación, todavía los modelos de Computer Vision solos se siguen utilizando y eso es importante saberlo. Y cuando nos vamos al lado derecho, ahí hablamos de la IA generativa, ahí aparece ChatGPT y todos los modelos que siguieron viniendo después. El, el acrónimo que tenemos que tener en mente para entender y en algunos momentos lo vamos a ir nombrando son los LLMs, que básicamente son Large Language Models, modelos grandes de lenguaje, que bueno, acá Marian nos puede contar mucho más detalles si vemos que lo vamos necesitando, pero esos modelos fueron los que habilitaron esta interacción tan natural que tenemos con ChatGPT y las diferentes IA y habilitó que con un pequeño prompt podamos de repente generar grandes cantidades de texto, grandes cantidades de código que nos ayudan a tener resúmenes de reuniones, a generar procedimientos de trabajo de una forma mucho más simple. Y también habilitó a la aparición de ciertos asistentes o modelos RAG, que básicamente es esta generación simple de texto que hablamos, es una generación de texto contextualizada a nuestro entorno, a nuestros documentos y a ciertos tipos a cierto contexto que nosotros ya podemos dejarle preconfigurado a nuestros asistentes. Y en un siguiente nivel de evolución, estos LLMs también empezaron a habilitar lo que llamamos agentes, que ya son entidades que interpretan lo que tienen que hacer, planifican las tareas y después actúan en función de lo que interpretan, lo que planifican y fundamentalmente pueden también ejecutar herramientas y empezar a hacer acciones por nosotros. Todo eso también lo habilitó la inteligencia artificial generativa. Sí, Disculpen, acá, Gaby, una cosa para reforzar ahí la diferencia entre lo que acá en este cuadrito pusimos como IA tradicional y IA generativa es que en la IA tradicional todos estos modelos de Machine Learning, Computer Vision, eh, se entrenaban para resolver un caso de uso en particular, estaban acotados, ¿no? Y ese modelo servía para ese escenario, para ese caso. Y bueno, y en general tenía que estar integrado con algún otro sistema, o sea, había una capa, una interfaz que uno tenía que tener para poder interactuar con ese modelo. Así que bueno, funcionan bien, son súper útiles, pero están más acotados, digamos, a la extensión de lo que pueden resolver y las interfaces con las que podían interactuar. Por otro lado, lo que es IA generativa,
una de las grandes ventajas que tiene es que uno puede hablar directamente con lenguaje natural y eso lo hace mucho más masivo. Y además son inteligencias artificiales generales que podés hablar desde, no sé, de literatura hasta problemas físicos, pedirle que te genere, no sé, una presentación, o sea, son generales. Entonces, la IA tradicional está buenísima, en general se usa para resolver casos puntuales que uno tiene, por ejemplo, no sé, en mi línea de producción, quiero detectar ciertos productos que vienen, no sé, abollados con fallas, bueno, uso Computer Vision, tengo que entrenar específicamente para mi producto que encuentre esas fallas y probablemente si eso después lo llevo a otro lado, voy a tener que reentrenarlo, voy a tener que adaptarlo y probablemente también la interfaz la voy a tener que cambiar un poquito. En cambio, lo violeta, el IA generativa, es general, requiere poco entrenamiento para la mayoría de los casos, obviamente después se puede entrenar un poquito más y la puedo llevar de un lado a otro sin cambiar. Y eso es lo que hizo que, por ejemplo, ChatGPT en 5 días llegue a los 100 millones de usuarios. Para que se una idea, Netflix tardó 3 años y pico en llegar a los 100 millones de usuarios. ChatGPT lo hizo en menos de una semana. Eh, Así que bueno, ahí seguí Gaby. Sí, sí. No, está bueno todo esto que comentabas, Marian, porque creo que deja un poco más claro la diferencia entre los dos casos. Eh, lo que sigue, si vemos, bueno, los LLMs nos habilitan todo esto que fuimos comentando, pero a su vez empiezan a ser, justamente como decía Mariano recién, son herramientas que no sirven para un solo caso y empiezan a tener al margen de que técnicamente no sea una inteligencia y siempre estén prediciendo, cuando uno las usa, emulan muy bien la inteligencia humana y entonces finalmente pasamos a tener un loop donde estos mismos agentes que se desarrollan, hoy al principio, cuando hablamos de la generación simple o de estos asistentes RAG, todavía teníamos que nosotros estar configurándolo para que hagan cierta actividad. Cuando hablamos de los agentes, ya los agentes interpretan, deciden, actúan, y eso nos permite que con pequeños prompts podamos de repente empezar a desarrollar nuestras propias herramientas, y esas propias herramientas que desarrollamos puedan eventualmente tener dentro de la herramienta el uso de IA tradicional, el uso de Machine Learning o el uso de Computer Vision. Entonces, de acá, un poco por este loop que tenemos acá, es que es importante entenderlo, porque hay ocasiones donde nosotros le vamos a tener que explicar, si nosotros le pedimos que desarrolle algún tipo de sistema o que nos ayude a desarrollar una aplicación que nos ayude en nuestro día a día, eventualmente puede ser que estos LLMs y estos agentes encaren un camino que no sea el realmente más eficiente, porque nos hayan entendido mal, porque el prompt no estuvo del todo correctamente escrito. Bueno, entender todo esto hace que justamente ese prompt sea más claro y si nosotros sabemos lo que queremos, le vamos a poder decir, mira, yo necesito un modelo de Machine Learning que me ayude a predecir y clasificar tales datos para lograr X cosas. Y ahí ya el modelo va a ir y va a hacer ese desarrollo. En algún caso le podemos decir, mira, necesito desarrollar una herramienta, pero esta herramienta tengo claro que en su motor, en su día a día, no quiero que ejecute ningún tipo de modelo de inteligencia artificial, ni Machine Learning, ni Computer Vision, ni LLM, no quiero que ejecute nada, quiero que simplemente sea un software que me ayude a hacer cierta actividad que va a ser siempre igual. Bueno, perfecto. Entonces, todas esas cosas se las tenemos que explicar y tenemos que conocerlas mínimamente para poder explicarlas. Y cuando empecemos a ir a casos más complejos, que son estos que vemos acá de operación y automatización, que ya tienen que ver con esto de desarrollo sistemas que hagan operaciones automáticas con algún tipo de IA adentro o con reglas determinísticas, pero que se ejecuten con cierta periodicidad y actúen y tomen decisiones, esos sistemas ya más autónomos, muy seguramente nosotros lleguemos solos como personas conocedores del proceso, esto que veíamos antes de los 3 círculos y estos 3 roles de tecnología, data y proceso o negocio,
desde el negocio, como conocedores del problema que tenemos, es muy probable que lleguemos a, a desarrollar un prototipo, pero después, cuando empecemos a necesitar que adentro de ese sistema haya inteligencia artificial que tome decisiones todo el tiempo, que esté conectado a este LLM, ahí el desarrollo se vuelve mucho más complejo y ahí es donde nuevamente necesitamos seguir desarrollando con equipos profesionales de desarrollo de sistemas y de datos. Entonces, ahí Gaby, también un es... segundito. Sí, Nos están pidiendo acá la gente en general si podés hacer un poquito de zoom, porque la letra está un poquito chica, entonces algunas personas les cuesta por ahí leer lo que está ahí tenés en pantalla, por ahí si podés hacer zoom en el navegador para que se vea el sí, contenido un poquito vale. más claro. La explicación está súper Sí, clara, pero a veces está bueno, ¿viste? Poder acompañarlo dale, perfecto. con la Creo que lectura este de justo la PT. sí, creo que en este no le puedo hacer zoom, pero no importa, vamos a hacer otra opción. Si apretás F11, Gaby, capaz que se te amplía la pantalla. Dale, Eh, estoy yendo ahí a la está. opción Ah, casera. Eh, sí, ahí está un poco más amplia, pero creo que igual no debe llegar. a ver. Le hacemos un zoom. Igual, bueno, este material se lo vamos a estar compartiendo igualmente. Así que lo van a poder ver. Si les parece, vamos avanzando igual, que tenemos bastante más contenido y son y media. Este slide era para contarles, por, en caso que no haya quedado claro, porque creo que ya está bastante claro, cuáles son las herramientas de IA en general de las que estamos hablando. Nombramos mucho ChatGPT, pero bueno, también Claude está haciendo muchísimo en este ámbito, Gemini también, y bueno, también tenemos Copilot, que Copilot suele tener la particularidad que en sistemas corporativos eh, está conectado mucho mejor conectado con nuestro mail si estamos en Microsoft y con nuestra agenda y con todo lo que nosotros estamos trabajando en la computadora y eso, bueno, tiene ciertos beneficios, aunque, bueno, quizá por otro lado no sea tan bueno para hacer desarrollos como puede ser Claude, como Gemini también, si usamos mail en Google vamos a tener esos mismos beneficios que tenemos con Copilot, pero al final todas son chats de IA que nos van a ayudar a hacer todos estos casos que hablamos. Acá un comentario rápido, general, es que todas estas herramientas que tenemos acá mencionadas son herramientas que corren en la nube, son herramientas que consumen tokens, que si bien tienen sus versiones gratis, tienen sus limitaciones y tenemos que tener una suscripción para utilizarlos. Y hay otra vía que no es quizá la primera que las personas usan, pero en términos industriales cada vez se va usando más, que son los modelos que corran en servidores locales. Entonces, eso también existe, no le vamos a hacer foco, pero si alguna vez lo escuchan, es lo mismo, o sea, es lo mismo conceptualmente, son los LLMs que explicó Mariano, pero en lugar de correr en un servidor de nube, corren locales y bueno, ahí ya no tenemos las restricciones de los costos de los tokens fundamentalmente, empezamos a tener bueno, restricciones de en qué servidor lo estamos corriendo y la capacidad que tenga. Eh, no sé, Mariano, si tienes algo, sentite libre de No, no, comentar. creo que lo hace Vamos así a... un poco, porque a veces uno ve los logos y enseguida dice, ah, bueno, este es el chat. Entro, le pregunto y hago, pero no, están cada vez metiendo más integraciones, más herramientas. Bueno, mencionaste ahí lo de Teams. Hoy en día con Copilot, con el de Microsoft, por ejemplo, accede a tu casilla de mail, bueno, a tus presentaciones, tus archivos. Vos podés decirle, eh, por ejemplo, estás hablando, por ejemplo, esta presentación misma que estamos presentando ahora. A Copilot le podemos haber dicho, eh, a ver, armame una propuesta para la presentación que vamos a dar el miércoles y Copilot entra, ve los mails, ve lo que se intercambió, ve el contexto, va a buscar a internet, hace todo y ya te genera una propuesta. Y
Cloud, por ejemplo, también en local, cuando te lo bajás, tiene acceso a tus archivos. Entonces, vos le empezás a hacer preguntas y por ahí va y se mete, obviamente siempre pidiendo permiso, pero se mete en tus archivos, abre lo que tenés, te genera nuevos, empieza a interactuar con tus aplicaciones directamente. Así que, digo, más allá de la interfaz básica del chat que todas te ofrecen, cada vez están metiendo más funcionalidad que creo que también viene de la mano de lo que ibas a hablar después, Gaby. Sí, sí, totalmente. Lo que sigue acá a continuación es un poco, bueno, vimos todos los loguitos, las herramientas de IA de las que estamos hablando, pero al margen de cuál de todas esas estemos usando, creemos que, bueno, hay muchas formas de usarlas. Queríamos resaltar este camino de estas cuatro iniciales o grandes bloques, que un poco es, al principio, hace 2 años, un año, todavía cuando dábamos estas conversaciones o estas charlas, estos webinars, o nos encontramos en distintos lugares a conversar sobre IA, todavía estábamos como diciendo, bueno, a lo mejor hay personas que todavía nunca le preguntaron nada a la IA, nunca se metieron en ChatGPT, incentivemos a que entren, lo prueben y descubran qué tan bueno es. Bueno, hoy todavía puede ser que muchos no hayan entrado y nunca le hayan preguntado nada, pero la verdad que ya empezamos a estar en esa etapa de preguntarle y tener una respuesta, y usarlo un poco como en lugar de Google, que era lo que comentaba Mariano al principio, o para generar procedimientos y acelerar nuestro trabajo diario a la hora de construir o generar texto. Eso en general ya está bastante avanzado. eh, Después sigue una etapa que es la que mencionamos en algún punto, que era empezar a estos chats, configurarlos de cierta forma para que nos respondan de una manera consistente todos los días y adaptada a nuestro contexto o a diferentes contextos que tengamos y a diferentes necesidades que tengamos. En algunos casos, este configurar en Copilot era una función que se le llamaba agentes. Si bien los agentes pueden ser cosas mucho más complejas que esos Copilot agents, para que más o menos entendamos de qué estamos hablando, acá cuando decimos configurar es escribir un prompt y dejarlo fijo en un chat detrás de escena, donde ya no lo vamos a ver más en el chat diario. Vamos a poder dejar linkeado esa sesión de chat específica con ciertos documentos o con ciertos archivos dentro de nuestra PC. Entonces vamos a tener ciertas sesiones de chat que van a estar respondiendo con todo ese contexto. Y como les decía, en Copilot se llamaban agents, en ChatGPT se llamaban GPTs, o se llaman, en Gemini le llaman gems, acá me falta una M, y en Claude son los skills, que un poco acá la novedad que tuvo Claude fundamentalmente, y por lo cual es muy interesante cuando uno lo empieza a usar, es que estos GPT, estos agents y estas gemas de Gemini eran fijas con lo que nosotros le habíamos escrito en algún momento. En cambio, ya con los skills de Claude, son esas mismas instrucciones, pero Claude tiene la capacidad de, en función de lo que nosotros vayamos chateando y le vayamos diciendo y corrigiendo, esos skills los reescribe, los corrige, y entonces se va volviendo un sistema realmente mucho más autónomo y mucho más agéntico. Entonces eso es interesante, esta parte de configurar, y creo que es un llamado a experimentar por ahí si alguien todavía no lo probó. Es bastante diferencial respecto a todas las otras. Y en cuanto a qué hacer con esos chats, dijimos generar texto, generar procedimientos, documentos, pero tenemos esta tercera etapa que es un poco la que teníamos ganas de hoy mostrarle, porque creemos que todavía esto sí todavía no es tan común, por lo menos cuando nosotros vamos y hablamos con clientes y diferentes personas. En general, esta etapa de construir cosas con IA, cuando hablamos de construir, hablamos más de construir piezas de software o construir
complementos o pequeños sistemas que nos ayuden en nuestro día a día, pero fuera del chat, ya sin el chat. Cuando hablamos de construir esas cosas, eso es algo que todavía no lo vemos, no vemos tantas personas haciéndolo y es lo que teníamos ganas de mostrarles hoy. Y después el cuarto caso o el cuarto columna que tenemos acá es orquestar agentes, que esto ya tiene que ver con tener muchos agentes trabajando juntos en un ecosistema, tomando decisiones. Y fundamentalmente acá, cuando vemos que dice flujo con APIs, esto tiene que ver con que, bueno, ya esos agentes van a empezar a tener que tener una conexión con los LLMs desde el backend mediante APIs o diferentes modos de conexión con MCP y diferentes cosas que empiezan a aparecer, que ahí sí ya se pone bastante más técnico y es de nuevo uno de estos casos donde probablemente ya tenemos que involucrar al resto de la organización y a personas de datos y desarrolladores para avanzar en estos casos de agentes orquestados y operaciones un poco más autónomas. Sí, Mariano. Sí, y en general con cada uno de estos pasos, a medida que aumentamos, le estamos delegando más tareas y más responsabilidad a la IA, ¿no? Pero en el primero, bueno, es preguntar, che, tuve una pregunta básica, quiero saber esto, hoy le pregunto. Ya el segundo le doy un poco más de contexto de, bueno, mirá, estos son mis archivos, esto es, bueno, esta es mi empresa, no sé, este es el negocio al que estoy apuntando. Entonces ya cuando le preguntamos va a tener más información, va a estar más personalizado, eh, podemos confiar, entre comillas, en que la respuesta que nos dé la IA va a ser eh, más útil, digamos, que en la primera, donde voy a algo más específico. Ya en la tercera es construir, le estamos diciendo, bueno, mira, armamos un sistema que me resuelva este problema, así que estamos empezando a llegar un montón de detalles, de implementaciones, de decisiones de diseño que la IA empieza a tomar y que si no la revisamos, bueno, la IA la va a tomar y listo, la tenemos que asumir que está bien, digamos. Y ya en la cuarta, ya le estamos dando que tome por ahí decisiones más complejas, que de repente conecte dos sistemas y decida cuándo, por ejemplo, no sé, si tenemos un agente que está, hace de venta, por ejemplo, ¿no? Que chatea con prospectos, que decida si un cliente ya es un prospecto y hay que de repente cargar una cotización, o inclusive si ya hizo un pago, entonces hay que cargar un pedido. Estamos empezando a delegar cada vez más poder a la IA a medida que la vamos usando más y avanzando en este caminito que propone Gaby. El Por cual. eso también es más peligroso, digamos, y hay que hacerlo bien, ¿no? Porque por ahí uno se tienta y dice, bueno, le empiezo a dar todo, pero bueno, hay que hacerlo con cuidado. Bien, buenísimo. Entonces, ahí con todo esto que fuimos comentando de las diferentes formas de usar la IA, creo que ya estamos bastante claros de las herramientas de las que estamos proponiendo usar o las que les estamos invitando a probar. Y ahora empieza un poco a pararnos desde ese otro lado más de usuarios o de qué queremos lograr que esas herramientas nos faciliten en nuestro día a día. Porque está muy lindo el chat, está muy lindo si es generativo o si es tradicional, pero al final del día entendemos que todos ustedes van a tener que están operando sus plantas y monitoreando sus operaciones, intentando que sean más eficientes, que tengan menos fallas, que tengan más calidad y por lo tanto lo que van a estar buscando seguramente es que tengan este tipo de casos de uso y por eso queríamos ya para llevarlo más a tierra. Todo lo que dijimos antes es para ayudar en la mejora de estos pilares. Hablamos de planificación y consumo, producción y operación, mantenimiento y confiabilidad, calidad, seguridad, medio ambiente, logística, toda la cadena de valor en una operación industrial típica a través de diferentes casos de uso, como puede ser
pronósticos de demanda en el caso de suministro, no lo vamos a leer todos, pero bueno, tiene que ver con eso, pronosticar, optimizar procesos, predecir casos de mantenimiento, predecir la calidad, tener alertas tempranas, detectar en el caso, poder hacer interpretar mejor lo que la IA nos dice mediante chats conversacionales. Entonces, bueno, todos estos son los casos que entendemos que normalmente las industrias están intentando resolver. Acá, este puntualmente que tengo acá es un caso típico que mostramos de mantenimiento predictivo, donde tenemos un equipo que está monitoreando variables de presión, temperatura, vibración, y en función de eso hay un modelo de Machine Learning que está monitoreando o elaborando una variable virtual en la que determina cuál es la probabilidad de falla de ese equipo, y cuando la probabilidad de falla de ese equipo supera ciertos valores, ahí nos empieza a dar alertas o alarmas. Eh, Eso en el pasado era un modelo de Machine Learning, que para hacer ese modelo de Machine Learning teníamos que involucrar a todas esas personas y esos roles que hablamos. Hoy en día, quizá para tenerlo en tiempo real, desplegado para toda la organización, es un caso que vamos a seguir teniendo que involucrar a todos esos roles, pero para llegar a un análisis preliminar, para hacer este mismo análisis, pero quizá de una forma no conectada en tiempo real, pero extrayendo algunos datos de nuestros sistemas de monitoreo y nosotros manualmente pegándolos en otro sistema, podemos llegar a hacer este tipo de análisis que antes requería que conozcamos todas las librerías de Python, conozcamos cómo era el Machine Learning. Hoy este tipo de análisis, aunque no sea de la forma más integrada y automática, pero ya chateando con alguna de estas inteligencias artificiales, podemos lograr hacer herramientas que detrás corran estos modelos. Y ahí es un poco lo que venimos diciendo siempre, que es, vamos a ver uno de estos casos, como lo creamos. Y lo que suele pasar es que uno le puede mandar los datos al chat, el chat los analiza, te dice, bueno, sucede esto, pasa esto, esto y esto, y no siempre realmente corrió un modelo de Machine Learning por detrás. A veces se está haciendo solo una inferencia a través del LLM y ahí empieza un poco a alucinar o a no decirnos realmente la verdad, o empieza a no ser consistente, y de nuevo ahí, por eso es importante saber qué es lo que estamos queriendo hacer y preguntarle efectivamente, quiero que esto lo hagas mediante un modelo de Machine Learning, porque yo sé que es la forma de hacerlo y quiero que sea consistente en el tiempo, y no quiero tener al LLM involucrado ahí y metiendo cosas que no sean realmente la manera correcta de calcularlos. Entonces, este es un caso del que vamos a estar viendo. Después, otro caso tiene que ver, como les contaba al principio, con más por el lado de planificación. Lo hicimos también para el área de mantenimiento, pero aplica eh, podría ser planificación de la producción también. Entonces, en este caso, lo que planteamos básicamente, para que entiendan dónde estamos parados y qué fue lo que le pedimos a la inteligencia artificial, buscamos pensar que en general en todas las organizaciones tenemos un sistema de registros. El sistema de registros tiene órdenes de producción o tiene órdenes de mantenimiento que tienen que ser planificadas. Un caso típico que, bueno, a mí me ha pasado cuando estaba en planta, y lo vemos mucho hoy en día desde este lado con nuestros clientes, es que muchas organizaciones tienen solo el sistema de registros, pero no tienen un sistema de planificación donde puedan realmente asegurarse que todas esas órdenes estén correctamente ordenadas para que todos sus recursos estén con la misma carga laboral, o que estén con una carga laboral eh, pareja, y que tengan trabajo para hacer durante toda la semana y se ordenen. Bueno, el caso típico de planificación que me imagino que les debe resonar a muchos de ustedes, en el pasado si no teníamos un sistema que se había implementado mediante toda la organización, lo que terminábamos teniendo cada uno de nosotros eran planillas de Excel con algunas fórmulas anidadas, con alguna macro que alguien había hecho alguna vez y se la empezaban a pasar
mano en mano y que si un día el planificador no está, es casi imposible que otro que nunca vio la planilla la entienda, falla, bueno, todo lo que seguramente experimentan en su día a día. Bueno, lo que hicimos en este caso fue simplemente explicarle a, a una inteligencia artificial, en este caso usamos Claude, y esta situación le escribimos un prompt muy sencillo, explicándolo tal cual se los expliqué yo recién, y en unos 10 minutos, 15 o mucho, eh, pasamos a tener nuestro sistema de planificación. Creo que ahora sí estamos viendo esta pantalla, ¿no, Marian? Sí, 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 sí. Ok, perfecto, gracias. Donde podemos ver que en este sistema es un sistema que corre local, es para un uso personal, lo usaría en este caso si yo soy el planificador, tengo a todos mis recursos acá que los puedo editar, puedo escribir quiénes son, puedo poner cuál es la especialidad, el mail, cuántas horas por día típicamente está, puedo eliminar a uno, puedo poner que no está disponible, puedo hacer todo lo que necesite hacer. Y después puedo, por ejemplo, plantear cuál es el estándar de tiempo que cada tarea me lleva. Entonces acá digo, bueno, un cambio de rodamiento, de especialidad mecánica, o es eléctrica, o es de instrumentación, y típicamente lleva 3 horas hacer esa tarea. Todo esto lo puedo editar y configurar como si lo estuviera haciendo en el Excel, como tiene cualquier planificador, pero de una forma muchísimo más intuitiva, mucho más fácil de compartir y seguramente vamos a ver ahora si funciona o no. Todas las veces que lo probamos funcionó, pero bueno, seguramente más, más libre de fallas. Y si en algún caso tenemos fallas, bueno, nada, es ir con Clodo, con la IA que hayamos usado y, y pedirle que nos ayude a resolverlo. Entonces, en este caso vamos a hacer un ejemplo rápido. Entonces, lo que simulamos acá, como les decía, es nosotros de nuestro sistema de registro vamos a haber descargado una serie de órdenes de trabajo. Esas órdenes de trabajo, bueno, lo abro para contextualizar un poco, para que lo vean, por si alguien no está siguiéndolo. Va a tener una fila que son las órdenes de trabajo que vienen directo del sistema de registro, cuál es el equipo, la ubicación, la descripción, el tipo de tarea, la prioridad de la tarea, cuál es la fecha límite para que sea y cuál es el estado de esa orden de trabajo, si ya fue liberada para planificación o no. Eh, entonces, ese listado de órdenes que extrajimos lo cargamos en el cargar Excel. Lo cargamos en nuestro sistema, ahí pasamos a verlo, esto, eh, bueno, y ponemos para generar la planificación. Entonces, cuando generamos la planificación, el sistema, bueno, nos va a dar esta vista, que bueno, puede que esto es un sistema, una herramienta que armamos en 15 minutos. Entonces, nada, la idea es mostrarles la potencia. Creo que, por lo menos para mí, que he estado del lado donde teníamos que usar esto, poder hacer este tipo de herramientas en tan poco tiempo me parece muy bueno y no quiero perder la oportunidad de compartirlo con todas las personas que pueda. Entonces, podemos hacer esto, lo programamos y después lo que podemos hacer, por ejemplo, es ya tener un mail, todo esto es porque se lo pedimos, ¿no? Tener un mail listo para enviarle a esa persona. Entonces, puedo copiar el mail, puedo ir a mi mail y pegarlo, buenísimo, pero también puedo directamente poner que quiero abrirlo en el correo y, bueno, acá se me abrió en la otra pantalla, ahí está acá, y directamente el sistema me puso el mail en mi Outlook, listo para mandárselo a
la persona que tenemos simulada. Entonces, bueno, este es uno de los casos simples que les queríamos mostrar, pero creo que hay un montón de casos así donde el software que está desarrollado e implementado en la organización por los departamentos de tecnología no llega a cubrir cada detalle mínimo que cada usuario necesita, y hasta ahora veníamos resolviendo todo eso con Excel, un montón de Excel con muchas fallas y problemas y poco intuitivos, y que hoy podamos hacer esto tan rápido y tan fácil y al alcance de cualquier persona que tenga una licencia de Cloud, o o ChatGPT también, de cualquier IA que tenga la capacidad de hacer este tipo de programación. Bueno, nos parecía algo importante de compartir. El Y otro acá, caso, Gabriel, sí, perdón, porque están preguntando mucho, te corto un segundito para esta sí, pregunta, después te estuvimos juntando preguntas para el dale. final. Preguntan si este planificador se puede compartir o queda alojado únicamente en tu computadora. Y si es, por ejemplo, en este caso sería Propriety de Accenture o si se puede compartir. No, este que hicimos se lo comparto, no tengo ningún problema. Pero en claro, general, por ejemplo, si yo lo estuviera usando en mi caso, lo bajo un poquito Sí, más. sí, sí. Yo lo estoy Sí, usando entiendo, y se me quiero mezclaron las dos preguntas. compartírselo a Lau para que también lo pueda usar. Eso es, vos estabas comentando que eso es una integración local en tu computadora, que la descargaste y está trabajando en tu computadora y no online. Se conecta con la red, pero no está trabajando directamente con Lau, sino Totalmente. que le puede mandar un mensaje nada más. Claro, ahí estás tocando, estás o están justamente tocando lo que hablábamos en algún punto de hasta dónde nosotros solos, como personas bueno, no somos programadores, asumiendo, bueno, que hay muchos de estos casos en la charla hoy, eh, podemos empezar de repente tenemos lo que antes nos llevaba días, semanas, presupuesto y quizá nunca hubiésemos tenido algo así, hoy lo tenemos, sí, haciéndolo así, solos, tan rápido, sin involucrar a más personas dentro de la organización, eh, es esto, es local, lo uso yo, te lo puedo compartir, te comparto el código, vos lo ejecutás en tu PC, pero no está subido a ningún servidor, no tenemos integración real con ningún sistema, entonces ahí estamos un poco en estos casos que hablábamos, bueno, ya no sé en qué slide lo teníamos, pero este concepto que decíamos, bueno, hay un momento donde si de repente tenemos un montón de personas que están haciendo este mismo caso, la organización ve que es una necesidad donde justamente el uso de la inteligencia artificial puede hacer que la operación sea más eficiente y tenga mejores resultados, bueno, ahí se debería involucrar al resto de la organización para que esta herramienta pase a ser una herramienta de uso organizacional y ya sea un desarrollo más complejo. Hoy en día lo podemos pensar como ese Excel que cada uno de nosotros se arma en su día a día, nada más que es un Excel que es mucho más intuitivo, mucho más robusto y mucho más útil. Y lo podés compartir con un compañero como compartís ese Excel. ahí te agrego algo a lo que dice Gaby. Si nosotros quisiéramos esto, eventualmente compartirlo, subirlo a la nube y que tenga nuestro equipo acceso a esto, con las herramientas que vimos, se podría hacer, habría que rascarse un poquito más, preguntarle un poquito más al chat, seguramente nos va a llevar a registrar alguna página, vamos a tener que suscribirnos a un servicio, se puede, tiene un grado de complejidad un poquito mayor, pero no es imposible. Si no, en el otro extremo, hay herramientas que ya están pensadas para esto. Por ejemplo, hay una bastante conocida que se llama Base 44, base con B larga, que esos te dan todo. Ya te dan la base de datos, te dan un dominio público. Así que algo parecido a lo que está mostrando Gaby acá, si en vez de hacerlo en las herramientas que mostramos antes, lo hacemos directamente ahí, ya en pocos minutos también vamos a tener algo armado para que toda la organización pueda compartir. Hay, hay un montón de cosas a ver con lupa después, ¿no? Tema privacidad, tema
precios, bueno, las limitaciones que pueda haber, pero bueno, como para que exploren, digamos, esa es una herramienta también que les resuelve bastante. Sí, totalmente. Esto es así, es poder, todo se puede, creo que eso está bastante claro, cada vez se puede más. La cuestión es esa, en qué contexto, bajo qué limitaciones. Una cosa es hacer esto dentro de una organización que tendrá sus limitaciones de seguridad, otras cosas es hacerlo en un entorno personal, pero bueno, nosotros creemos que un caso como este, concreto, es algo que en general debería poder funcionar sin entrar dentro de un montón de otras cuestiones de seguridad o de integración que son mucho más complejas de atravesar. Entonces, por eso se los queríamos traer justamente así, un caso local que te resuelve un problema eh, concreto y que con que tengas tu licencia de Cloud ya lo vas a poder hacer y lo vas a poder usar para tu productividad personal. Poder hacer, se puede hacer mucho más, pero hay que involucrar o tener un montón de otras consideraciones y ya no son 15 minutos. Ese es un poco el punto. Gracias, gracias Mario. Bien, este era uno de esos casos. El otro que les trajimos para compartirles va un poco desde otra óptica. Acá creo que lo aclaré. Digo, esto que mostramos recién se clasifica dentro de lo que es una herramienta de software, pero que no tiene realmente inteligencia artificial en su núcleo. Esto detrás de esta herramienta, porque se lo pedimos de esa forma, eh, hay ciertos algoritmos predefinidos, ciertas reglas que van diciendo, mira, si la orden de trabajo dura entre 2 a 3 horas, combinala con una que dure tal otra duración para completar el turno. Hay toda una serie de reglas ya prescritas, pero este sistema no necesita conectarse con ninguna inteligencia artificial cuando trabaje. Nosotros podríamos haber querido, si fuese la primera vez que nosotros hiciéramos esto, probablemente le hubiésemos dicho, no, quiero que me hagas el sistema más inteligente que puedas y que considere todos los casos posibles de orden de trabajo, duración, prioridades. Bueno, para eso, si queremos con inteligencia infinita, deberíamos tener en el mismo sistema que probablemente se vea muy similar, pero detrás tendría que estar conectado con un LLM que piense, que cada vez que le llegue una llamada a ese LLM pueda determinar casos nuevos, aunque nunca los haya visto antes. Bueno, todo eso, si lo quisiéramos así, eso es un sistema con inteligencia artificial en su núcleo que también tiene estas otras complejidades que hablábamos antes. Pero entonces, ahí es donde entra un poco esto de saber qué pedir para que resuelva lo que necesitamos concretamente y no irnos por las ramas. ¿Está? Cuando pasamos a este segundo caso, acá este es un poco más de campo, de datos de campo. Acá estamos pensando en un intercambiador de calor. Para bueno, los que no estén tan cerca de la operación en planta, básicamente es un sistema que tiene dos fluidos que corren en contracorriente, como si fuera el radiador del auto, donde básicamente hay un fluido que está intercambiando calor con el otro y la búsqueda es que un fluido caliente finalmente logremos bajarle la temperatura, pero cuando el intercambiador, este fluido que ingresa al intercambiador tiene alguna condición de viscosidad o de composición X que ese intercambio de calor no se dé de la forma habitual o el intercambiador de calor se empieza a ensuciar. Bueno, hay distintas variables que pueden hacer que esa tasa de intercambio de calor no sea la esperada. Y para este tipo de casos y muchos otros similares es donde típicamente se utilizaban y se siguen utilizando modelos de Machine Learning. Y con
tener modelos de Machine Learning que se entrenen con un periodo de tiempo, con un periodo de datos de tu equipo de un momento sano de tu operación, eso es suficiente para que el modelo aprenda a predecir y que en cualquier momento que haya anomalías o haya desviaciones de tu operación normal, el sistema lo pueda detectar y te pueda dar alarmas o te pueda dar algún tipo de aviso. Entonces, este es otro caso súper típico para el cual necesitábamos un montón de ingenieros de datos o data scientists y desarrolladores para hacer cualquier cosa similar a esto. Hoy lo pudimos hacer con Claude muy rápidamente, pero de nuevo, pidiéndole específicamente que realmente corra y configure un modelo de Machine Learning que corra en nuestra PC, que no sea un ejercicio de única vez que hizo Claude con su LLM, consumió tokens y cada vez que yo le cargo nuevos datos va a seguir consumiendo tokens. No, le pedimos que entrene un modelo de Machine Learning, ese modelo de Machine Learning nosotros lo podamos descargar, lo tengamos en nuestra PC y a partir de ahora podamos cargarle sets de datos, de nuevas semanas o de nuevos días y nuestra PC corra ese modelo ya entrenado y nos dé los resultados. Bueno, todo eso fue un prompt que escribimos en 5 minutos y demoró 15 en procesarlo y demoramos 5 en instalarlo, pero para poder darle esa guía al modelo teníamos que tener un poco más claro teníamos que tener bien claro qué queríamos. ¿Está? Entonces, de nuevo acá es importante entender todo lo que estuvimos conversando antes. Acá, bueno, se los puedo mostrar rápidamente cómo sería en la práctica. Entonces, este también es un sistema que está corriendo local, pero sí, detrás de este sistema, yo tuve que descargar un montón de modelos de Python, tuve que instalar Python, pero todo bastante automático con ciertos ejecutables que me pasó Claude. Y cuando le cargo el dataset de los datos de operación de este intercambiador, eh, o sea, descargamos todos estos modelos que son los que van a correr en mi PC, pero que los generó Claude. Y acá tenemos simulados datos de operación. Entonces le vamos a estar cargando los datos de las últimas 6 semanas, donde básicamente vamos a estar teniendo un dataset con datos tomados cada una hora de temperatura, flujo, temperatura de entrada, temperatura de salida, flujo de los dos fluidos. Y con esto el sistema va a estar prediciendo la salida y viendo si hay alguna diferencia entre lo que debería salir en temperatura o lo que realmente sale. Y en función de eso ver si hay alguna anomalía. Entonces, le cargamos este archivo y cuando se lo cargamos, ahí el modelo corre detrás de nuestra PC. Acá este corrió un poco rápido porque bueno, lo había hecho correr justo antes de la sesión, pero si no, bueno, demora un tiempito, corre el modelo y después nos trae los resultados y entonces, bueno, acá podemos ir viendo cómo las variables se fueron comportando. Acá vemos que está esta diferencia. Bueno, esto probablemente es más técnico o más relacionado al proceso específico. Pero bueno, espero que a muchos de ustedes les resuene, aunque no sea exactamente un intercambiador de calor o no sean este tipo de variables, les resuene al menos el caso de ver que acá donde tenemos esta línea punteada, que al menos yo la veo azul en mi pantalla, esta línea punteada lo que está haciendo es determinar cuál es el valor predicho o el valor esperado de la variable. Y en la línea roja y continua lo que está viendo es el valor real que se monitoreó de la temperatura de salida del fluido caliente. Entonces, en este punto se ve que empieza a haber una diferencia entre el valor que se
que el sistema predijo y el valor real, y eso es indicador de que algo está sucediendo, que se está tapando, que el fluido tiene alguna anomalía, algo existe, entonces nosotros podríamos simplemente verlo o setear una alerta que a partir de este punto, que es donde empieza a aparecer el gap, ya nos llame la atención y podemos mandar a nuestros técnicos a revisar el equipo. Bueno, nada, hoy en día, el caso no es en sí ver estos datos, sino entender lo rápido y lo alcanzable que es hacer esto para cualquier persona que tenga acceso a estas herramientas de inteligencia artificial, lo cual creemos que, conectando un poco con lo que dijimos al principio de la audiencia que entendemos que tenemos, cualquier empresa en general, digo, estamos hablando de licencias de cloud, la licencia de entre 50 y $100, no estamos hablando de ningún sistema súper sofisticado, ¿tá? Quizá para un estudiante puede ser mucho, pero para cualquier empresa que esté buscando optimizar sus operaciones, creo que hablar de esos rangos para obtener este tipo de soluciones en estas cantidades de tiempo, el, el- el valor y el potencial está bastante claro, bastante tangible. Hasta acá es un poco hasta donde queríamos llegar. Tenemos otras cosas que le vamos a ir pasando que ayudan un poco a esto de entender qué herramienta necesito, qué herramienta no necesito. Se va a hacer un poco largo si lo hacemos por acá, pero la idea es compartirles un cuestionario que los ayuda a ir recorriendo un árbol de decisión de diferentes formas para que te ayude a entender cuál de estos casos que mostramos en el mapa al principio es el que necesitan en función del problema que ustedes quieran resolver. Porque, bueno, si no lo dijimos antes, pero con lo que nosotros nos encontramos cada vez que vamos a hablar con un cliente, hoy en día, con tanta IA dando vueltas, no es tengo tal problema, sino que suele ser más un quiero IA porque me dicen que aplique IA. Y nuestra primera pregunta siempre es, bueno, pero ¿para qué? Entonces, bueno, ese primer assessment es un poco lo que les queríamos dejar para que ustedes puedan un poco hacérselo solos y puedan usar todas estas herramientas mejor y aplicar realmente las soluciones que requieren al problema que requieren. Entonces le vamos a dejar este árbol también, que es parte de esta consigna, ¿no? Del quiero ya. Bueno, tenés claro el problema, alcanza con predecir, alcanza con generar o generar texto, alcanza con que un asistente esté decidiendo por vos, qué otras cosas necesitas, y así vas recorriendo estas preguntas y vas teniendo una noción más clara de en qué parte de este mapa de IA deberías orientar a tu chat o a tu herramienta de desarrollo. Eso es un poco lo que les queríamos dejar junto con los ejemplos que vimos recién. Y después, nada, es un poco lo que acabo de decir, invitarlos a que elijan cuál es el problema que quieren resolver, busquen los datos. Muchas veces se dice que no hay datos suficientes, pero creo que para empezar a probar y resolver ciertas cosas van a poder encontrar algunos datos. Seguramente que algún caso de uso van a poder ir avanzando y que empiecen a hacer pruebas cortas y se vayan acostumbrando a las particularidades de cada uno de estos sistemas y entiendan para qué les sirve más ChatGPT, para qué les sirve más Claude, para qué les sirve otra IA y ya se vuelvan eh, personas que trabajen en su día a día ayudadas por todas estas herramientas y sean mucho más productivos ustedes individualmente y sus organizaciones también, siempre acompañado todo este camino desde estar seguros de que estén alineados con todos los criterios de seguridad que sus organizaciones les estén indicando para el uso de la inteligencia artificial y también tener el ojo puesto en el uso de
la IA responsable, que bueno, tiene que ver con utilizar la inteligencia artificial para, sin sesgos y utilizarlas para lo que corresponde, digamos, por supuesto, y no para nada que genere daños para el ecosistema ni el resto de las personas. Eh, con Es, esto queríamos sí. cerrar. Le vamos a dejar algunos casos aplicados. Hay muchos más. Elegimos algunos que podíamos compartir. También se los vamos a dejar. Son casos, digamos, de éxito, casos de aplicación real. Ya a este otro nivel que hablábamos, ¿no? Casos donde toda la organización ha estado involucrada, pero bueno, se los vamos a dejar también para que los tengan disponibles. Marian, quería decir algo como Sí, para no, ir cerrando. espectacular la presentación, Gabriel. La verdad que generaste un montón de preguntas en el chat. Así que te las voy a, te las voy a englobar en temas puntuales que la gente estuvo preguntando. Uno principal clave es el tema de ciberseguridad. ¿Cómo se maneja el tema de los datos de la empresa cuando se suben a una nube de una empresa? Por ejemplo, hablábamos de Cloud, hablábamos de ChatGPT. ¿Qué pasa cuando yo le doy esa información de la empresa que es crítica al chat y cómo me aseguro de que esa información no se disperse por internet? Eh, ¿Querés que la agarre yo, Gaby? Sí, sí, dale. Me Bueno, parece perfecto. acá lo que tienen que ver es, cada vez que se suscriben a estos servicios, eh, leer la letra chica, que en general la aclaran bastante bien. Eh, si usan los servicios pensados para empresas, porque van a entrar, por ejemplo, a Cloud o a ChatGPT o cualquier otro que usen, y en general van a tener esta distinción de uso personal o uso para empresas, básicamente. Y ahí en general lo que es para empresas siempre aclara que no utilizan esos datos para entrenar los modelos y te dan ciertas pautas de confidencialidad para que lo uses tranquilo al modelo. Eh, Eso por un lado. Así que siempre conviene revisar bien a la hora de suscribirse al plan que elijan, que eso esté. Eh, Después, como protección adicional, si ustedes van a interactuar mucho con chat y van a empezar a poner datos sensibles, lo ideal es cambiar esos datos. Poner, por ejemplo, si van a poner el nombre de un cliente en un contrato que están trabajando, cámbienlo. Total, al chat probablemente le sea lo mismo que la empresa se llame como su cliente o que se llame, no sé, empresa X, por ejemplo. Eh, Así que siempre está bueno eso, por ahí cambiar las cosas sensibles, darle al chat y después, bueno, cuando vuelven los resultados, ahí ustedes o manualmente lo cambian o tienen un programita que después los reemplaza. Eh, Así que bueno, en principio todo lo que es seguridad siempre empieza de manera interna, viendo que la información que subamos sea cosas que eventualmente ante una brecha de seguridad que tenga los sistemas que usamos, bueno, estemos más o menos protegidos. Buenísimo, muchísimas gracias Mariano por aclarar. Otra pregunta clave para el entramado PYME es, nos hicieron un par de preguntas acerca de lo que es la toma de datos. O sea, hay muchas empresas que están todavía tomando datos de forma manual, en papel o en planilla, y quieren saber si hay herramientas de IA para poder digitalizar esa información de forma más sencilla o qué se puede recomendar para poder digitalizar esos datos. Porque si no, esos datos que están en físico no se pueden aprovechar realmente en ninguna otra herramienta, ya sea IA u otra. Bueno, acá, parecido a lo que hizo Gaby hace un ratito que les mostré una herramienta donde procesaba las órdenes de trabajo y demás. Hay que ver qué casos, ¿no? Puntualmente se están queriendo tomar datos, pero se podría hacer cosas parecidas para lo que es adquisición de datos. Entonces, en vez de pasar a la IA a hacer una herramienta que analice una hoja de cálculo para orden de trabajo, habría que decir, bueno, hacemos una herramienta donde yo pueda cargar un audio, por ejemplo, y le voy a pasar información sobre el estado de los equipos cuando hago las recorridas, por ejemplo. ¿No? Obviamente más contexto, y ahí la IA lo que nos va a volver es una herramienta que vamos a agarrar el celular, vamos a usar el micrófono y vamos a estar cargando información que después
eso puede viajar de manera estructurada a, por ejemplo, planillas que tengamos en la nube, y todo comienza con un audio, con una voz. Estoy dando un caso puntual, ¿no? Después, obviamente, si queremos automatizar más lo que es la carga de datos, bueno, ahí nos tenemos que ir a Internet de las Cosas, donde tenemos que empezar a poner sensores que midan ciertas variables ambientales, como por ejemplo, no sé, la vibración, el sonido, temperatura, humedad, etcétera, y eso se carga a Internet. En esos casos, digamos, en el proceso de adquisición de datos no vamos a tener inteligencia artificial, sino simplemente van a ser sistemas que recopilen datos y los carguen en una base de datos, donde puede llegar a aparecer la inteligencia artificial es en el consumo de esa información o en el procesamiento de esa información que ya está cargada. Pero para responder concretamente, una forma podría ser parecida a lo que hizo Gaby, pero orientarlo a nuestro caso puntual, donde necesitemos hacer la adquisición de datos. Espectacular. Y ahí me diste pie para otra pregunta interesante que nos dieron. Estábamos hablando al principio de datos que están en formato físico, pero pasando a una API un poco más avanzada, que quiere extraer datos que vienen de IoT, del PLC. ¿Hay alguna herramienta de IA que se recomiende o que se puede usar para Y poder generar KPIs acerca de esa información del PLC? eh, no, o sea, separando en capas, la adquisición del dato del PLC, ahí podemos usar eh, mecanismos, sistemas que ya están súper maduros, que no tienen inteligencia artificial, eh, bueno, básicamente recopilan los datos, los registros, los llevan a una base de datos en la nube, si quieren, y después lo que es IA, que es para analizar esos datos, ahí no le importa mucho si vino de un PLC, si vino de un microcontrolador, no sé, o si vino de un audio, como decíamos antes. Una vez que los datos están en la base de datos, en realidad analizar esa información y generar los KPIs es agnóstico, digamos, a cómo los recopilamos. Habría que ver puntualmente qué tipo de KPIs necesita el negocio en el contexto, pero como respuesta genérica, las herramientas que mostró Gaby en la presentación se podrían usar perfectamente. Habría que explicarle el Sí. contexto, la información, el negocio y después usarlas. Sí. Ahí creo que algo que, digamos, Mariano, a tu pregunta, y un poco en línea con lo que te respondió Mariano también, eh, la pregunta es bastante amplia y, como decía Marian recién, por supuesto que hay un montón de herramientas y software ya desarrollado antes de la IA, historiadores y demás piezas de servicios dentro de los diferentes servicios de nube que ya resuelven todos estos problemas. Entonces, ahí un poco el tema está en la escalabilidad para mí. Eh, si hablamos de empresas muy chicas, de casos muy puntuales, bueno, quizá mediante un desarrollo propio con IA podemos resolver de una forma un poco eh, sin usar herramientas profesionales, podemos ir resolviendo ese camino, sí, seguramente. Ahora, si queremos pensar en algo escalable, robusto, para una operación realmente crítica, bueno, ahí probablemente sea bueno, justamente sea uno de estos casos que hablábamos, donde tenemos que involucrar al área de tecnología, al área de datos y armar arquitecturas de piezas de software 100% profesionales y gestionadas mediante las mejores prácticas del desarrollo de software, que cumplan con que tengamos una herramienta robusta para una operación crítica. ¿Está? Eh, con algo como lo que hicimos recién, podemos nosotros, como personas que estamos en el campo o en el proceso, generar un prototipo, decir, mira, esto es lo que yo quiero, esto es lo que necesito, hacer algo para empezar a probar. Sí, todo se puede, pero tenemos que saber reconocer en qué momento saltar a involucrar a los profesionales del software, digamos. Eso es
algo que hay que tener en cuenta. Espectacular. Y para cerrar acá, también algo que engloba, creo que el sentimiento general después de esta charla espectacular que dieron, ¿podrías darnos un par de recomendaciones para promptear, para ser claros con la IA y poder llegar a ese producto prototipo, a esa solución que estábamos buscando? Sí, que le pidas a la IA que promptee por vos. Creo que, creo que cualquiera hoy en día te va a decir eso. No sé, Marian, si vos Sí. tenés otra, No, a veces lo que está bueno otra es, algo por que- ejemplo, cuando buscamos una respuesta, pedirle que nos dé varias opciones. Entonces, no, si vos le preguntás algo y te vuelve una respuesta, bueno, te quedas con eso. Ahora, si le pedís, dame tres, cuatro opciones, eh, bueno, ahí uno puede formar un poquito mejor el criterio y ver qué opción es la más adecuada o inclusive mezclarlas. Eh, Esa a mí personalmente es la que más me gusta. Después sirve también poner obviamente el contexto. Mientras más contexto le pongamos, eh, más va a entender, entre comillas, la IA nuestro problema. Obviamente si le ponemos un montón de información, puede ser que se maree, así que bueno, hay que también ser criterioso con eso, con la cantidad de contexto que le carguemos. Eh, a veces repreguntar también sirve, no quedarse, por más de que nos responda, tratar de repreguntarle y pincharla un poquito, porque a veces es muy complaciente y enseguida te quiere dar la razón, entonces pincharla. Algo que a veces yo hago de entrada es le pongo no me complazcas al final, ser riguroso, ser objetivo. eh, Así que, bueno, esos son algunos de los tips que usamos. Sí, sin duda, todo eso que Marian está comentando y vuelvo a lo que dije yo, al margen de la risa y demás, realmente es así, o sea, y es una de las recomendaciones que van a encontrar en otros lados también, o sea, nosotros podemos partir de una idea, podemos escribir el mejor prompt que nos parezca, pero sí es una práctica habitual esto de, bueno, quizá quiero desarrollar una pieza de software que me resuelva un problema. Bueno, yo voy a poder escribir un prompt que tenga 10 20 líneas de la forma que mejor pueda, pero si yo ese prompt que escribí le explico a ChatGPT que después se lo voy a pasar a, a una herramienta de desarrollo de software con IA y le pido que me lo escriba en formato Markdown. Creo que acá, Marian, vos también podés decir algunas cuestiones. Digamos, hay un formato que se llama .md, que es un formato de texto, pero que tiene ciertas tabulaciones y Y cierta jerarquías. codificación, jerarquías, que es de nuevo, es texto que uno lo puede entender, pero está escrito especialmente para ser usado por LLMs y lo entienden mucho mejor. Entonces, creo que esto está bueno haber llegado a este punto. Muchas veces pedirle que te escriba. Vos fuiste haciendo muchas iteraciones, ¿no? Le planteaste tu idea, te respondió, le pediste que no sea complaciente, como decía Marian recién, y más, pero al final ya llegaste a lo que querías. Ahí dices, bueno, ahora dame el prompt que sale de acá en formato MD para que yo se lo pueda, o en formato Markdown, para que yo se lo pueda pasar a la inteligencia artificial que estoy usando para desarrollar y que cumpla con todo lo que conversamos recién. Entonces ahí te va a armar una especie de resumen, bien tabulado, bien ordenado, para darle instrucciones concretas a, a la IA que uses para desarrollar, que esa IA que uses para desarrollar muchas veces puede ser un chat dentro del mismo sistema de IA o puede ser que estés usando otra en función de lo que vayas probando y cómo te vaya resultando. Pero creo que esto de haber por lo menos lanzado el punto del Markdown, creo que algo que no teníamos incluido y está bueno. Y Marian, no sé si quieres comentar algo de eso, que lo tenés bastante claro también, No, pero va no, por ahí. está bueno, pues es un formato estructurado que es fácil de leer para un humano y a la máquina también le permite entender mejor si, por ejemplo, si hay una oración que es un título, por ejemplo, bueno, ya sabe que resume lo que va a venir a continuación, ¿no? Entonces, está bueno. Buenísimo, Gabriel, Mariano, muchas gracias por estar acá con nosotros. Les agradezco a todos los que se quedaron acá para estas últimas preguntas y nos vemos para el sexto encuentro el miércoles que viene.
También en tema de IA, estamos en este módulo de IA, el segundo encuentro que es antes de la IA, gobernar tus datos junto con el ITBA. Así que los esperamos la semana que viene. Un saludo a todos. Gracias. Chao, Gracias. chao. Chau, Adiós, chao, chau. chao.